Hola para todos, espero que se encuentren muy bien. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes a este tiempo de estudio de la palabra del Señor y quiero invitarle que por favor ponga en silencio su teléfono celular, tenga disponible su cuaderno de notas, su Biblia, un bolígrafo y de esta manera podamos comenzar este tiempo de estudio bíblico. ¿Qué tal si oramos y colocamos en las manos del Señor este tiempo y le pedimos a Él que nos guíe a través de su Santo Espíritu? Padre amado, queremos rogarte, Dios, de todo nuestro corazón, que nos asistas el día de hoy, Señor, para poder acercarnos a tu palabra. Cada vez que nos acercamos a ella, Señor, necesitamos tu guía, tu dirección. Necesitamos que a través de tu Espíritu Santo abras nuestro entendimiento, nos ilumine, Señor, con tu gracia soberana, para que de esta manera podamos conocerte, podamos entenderte, podamos discernir tu bendita voluntad para nuestra vida, Señor. Hoy como hermanos, como cuerpo tuyo, Señor, como iglesia tuya, nos aproximamos a tu trono, Señor, al trono de la gracia, implorando el socorro que necesitamos para estudiar tu palabra. Y además, Señor, queremos colocar en tus manos toda carga, toda necesidad, todo quebranto de salud, toda preocupación, toda angustia, Señor. Las estamos trayendo delante de ti, Señor, porque confiamos en que solo de ti viene el socorro oportuno. Solo de ti, Señor, viene el consuelo que necesita nuestra alma. Y no solamente nosotros necesitamos de ti, Señor, todo tu pueblo, toda tu iglesia, pero también toda tu creación, Señor. Y rogamos, derrames abundantemente tu misericordia, tu paciencia, tu bondad sobre la vida de toda criatura, de todo ser viviente, Señor. Que tu gracia nos sea manifestada como iglesia y de esta manera nosotros podamos también ser instrumentos de tu gracia para todos aquellos que todavía no te conocen. Te lo pedimos, Señor, en tu glorioso nombre. Amén y amén. Una vez más, bienvenidos a todos a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. El día de hoy queremos seguir adelante, queremos seguir avanzando en este estudio que hemos titulado Conociendo al que nos conoce y a través de este estudio queremos profundizar cada vez más en los atributos de Dios. Valga la aclaración, cualquier tipo de estudio, cualquier tipo de libro, de tratado, de documento que se escriba acerca de la persona de Dios y acerca de los atributos de Dios, necesariamente se va a quedar corto en virtud de la grandeza de Dios, de la infinitud de Dios. Estamos aproximándonos a estudiar a la persona misma de Dios por medio de su palabra, pero a estudiar a Dios implica también que nosotros debemos hacerlo con total humildad, no como quien coloca una muestra bajo la lente de un microscopio, sino entendiendo que cada vez que usted y yo queremos conocer a Dios, nos aproximamos rogándole a Él mismo que por su Espíritu Santo y por su palabra sean quienes nos permitan conocerle, conocer su voluntad, conocer sus atributos, conocer su carácter y de esta manera, les digo, cualquier estudio que se haga acerca de Dios se va a quedar corto. Lo que no implica que por quedarnos cortos, entonces necesariamente lo vamos a hacer de cualquier manera. No, todo estudio de la palabra de Dios, todo estudio que implique la persona de Dios, debemos hacerlo con sumo respeto, con suma responsabilidad, con sumo rigor. Y bueno, confiamos en que el Señor, en la medida que usted y yo nos aproximamos a Él con humildad, con sinceridad de corazón, nos permitirá cada día ir conociendo más y más acerca de su bendita persona. El día de hoy queremos aproximarnos, queremos acercarnos a un atributo de Dios que sin duda alguna lo hemos mencionado muchísimas veces a través de nuestra oración, a través de la predicación, a través de las canciones de adoración. Constantemente usted y yo apelamos a este atributo para que el Señor traiga sustento, traiga consuelo, traiga de su bondad a nuestra vida. Me refiero a la gracia de Dios. La gracia de Dios es el atributo en el cual nos concentraremos el día de hoy. Y en primer lugar, quisiera citar la definición de gracia que nos brinda Abraham Booth, este teólogo, pastor, protestante, un hombre que nació y murió, desarrolló todo su ministerio en el Reino Unido
y que fue de gran influencia para la iglesia protestante allí en ese lugar. Booth declara lo siguiente: la gracia es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. A la hora de acercarnos a esta definición de Booth, me gustaría comenzar de atrás hacia adelante. Es decir, que pudiéramos señalar en primer lugar que los sujetos receptores de la gracia de Dios somos la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jesús es el recipiente en el cual Dios ha decidido verter su gracia, ha decidido derramar su gracia constantemente, pero la iglesia a su vez está conformada por hombres, mujeres, niños, ancianos, hombres y mujeres, ¿verdad?, culpables de pecado y completamente indignos. Ninguno de nosotros que hemos llegado a los pies de Cristo lo hemos hecho por mérito propio, lo hemos hecho a través del mérito de Cristo en la cruz del Calvario, lo cual implica para nosotros que Cristo asumió nuestras culpas. Luego somos culpables de pecado, somos culpables de nuestra maldad, pero Cristo pagó por esos pecados. En Cristo fuimos justificados. En segundo lugar, somos indignos, ¿ve? Porque mientras Dios es completamente santo, completamente puro, completamente perfecto, nosotros somos la antítesis de todo esto. No somos santos, no somos puros, no somos perfectos. Luego, Dios decidió derramar su gracia sobre seres indignos. ¿Para qué? Para transformarnos por medio de la obra de su Espíritu Santo y formar en nosotros el carácter de Cristo, para que de esa manera su nombre sea grandemente exaltado al exhibir su gracia y su bondad en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, diariamente, el Señor concede a nuestra vida innumerables e incalculables bendiciones espirituales, bendiciones de índole eterna, que solamente, les decía, son derramadas sobre la iglesia de Cristo Jesús. Y todos estos favores, todas estas bondades, todos estos beneficios son eternos. Es decir, no sobre la marcha. Dios está planeando, bueno, ¿con qué vamos a bendecir a fulanito el día de hoy? ¿Cómo vamos a bendecir a este y a este? No, todas las bendiciones con las que Dios decide adornar y bendecir, valga la redundancia, nuestra vida, nuestra existencia, ya fueron planeadas desde antes de la fundación del mundo, pero para ser ejecutadas en el presente, aquí y ahora. Y esas bendiciones, esas gracias derramadas de Dios sobre nuestra vida son completamente gratuitas. ¿Ve? De esa manera nosotros entendemos que la gracia de Dios es eterna, es gratuita, derrama a través de ella sus bondades y sus misericordias, y los sujetos receptores de esa gracia somos la iglesia de Cristo Jesús. Quisiera señalar por lo menos tres elementos fundamentales de la gracia. Tres elementos fundamentales de la gracia, y a partir de allí podamos entonces hacer una aproximación quizá panorámica a este atributo. En primer lugar, la gracia de Dios es eterna. Quiero invitarle, por favor, abra su Biblia conmigo en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 9 al 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 al 10. Dice la palabra del Señor: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Pablo, escribiendo esta segunda carta a Timoteo, en su primer capítulo, nos introduce inmediatamente al tema de la gracia como pilar fundamental de la salvación que usted y yo hemos llegado a tener en Cristo Jesús. Y note los elementos tan valiosos, tan importantes que el apóstol Pablo señala en estos versículos. Dice: Dios nos salvó
y nos llamó para vivir una vida santa. Luego, la gracia de Dios, la gracia eterna de Dios, esa gracia que comenzó en la eternidad pasada y se extiende hasta la eternidad futura, es la gracia salvadora. Usted y yo fuimos salvos por gracia. Y a través de esa misma gracia, Dios nos ha convocado, nos ha llamado para que usted y yo vivamos una vida santa. Luego es importante que tengamos esto muy claro porque entonces estamos frente a la gracia que nos hace responsables. Me explico. No es como muchos piensan que ahora como fuimos salvos por gracia, ahora podemos hacer lo que nos dé la gana con nuestra vida. Al fin y al cabo ya fuimos salvos. No, no se trata de eso. Se trata de que ya fuimos salvos en Cristo Jesús. Y la evidencia de esa salvación se va a traducir en una vida santa, en una vida consagrada, en una vida que pretende y quiere agradar a Dios en todas y cada una de sus expresiones y manifestaciones. ¿Ve? Ahora, esa salvación que usted y yo vivimos y esa convocatoria, ese llamado para vivir de una manera santa, no lo hizo Dios porque usted y yo lo merezcamos. Ya eso lo señalamos hace un momento mientras leíamos un poco la definición de gracia de Abraham Booth. Sino, dice el apóstol Pablo, porque ese era el plan de Dios desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y note entonces que la gracia de Dios es algo que ya Dios ha planeado desde la eternidad, porque hace parte de su esencia, hace parte de su carácter, y si Dios es eterno, luego la gracia de Dios también es eterna, se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, ¿verdad? Atravesando por esto que usted y yo conocemos que se llama el tiempo y el espacio. Realidad que no va a ser eterna, el tiempo y el espacio, sino una realidad finita, una realidad limitada, pero a través de esa realidad finita y limitada, Dios ha decidido manifestarnos su gracia por medio de Cristo Jesús, su Hijo amado. Ahora, todo esto, que fuimos salvos, que fuimos llamados para vivir de una manera santa, que nos otorgó estos dones y estos beneficios sin merecerlo, que la gracia a su vez es eterna, nos ha manifestado todos estos elementos en la persona de Cristo Jesús. Es decir, en Cristo Jesús, usted y yo podemos notar que somos salvos, que somos santos, que no merecemos la gracia y aún así Dios la derramó sobre nuestra existencia, ¿verdad? Y todo esto está contenido en la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Por qué razón? Porque en la persona de Cristo, Dios en su plenitud destruyó el poder de la muerte y nos dio el camino para la vida eterna, para la inmortalidad. De nuevo, todo esto está contenido en la persona de Cristo Jesús. A través de estos dos versículos de 2 Timoteo capítulo 1, segunda Timoteo capítulo 1, nosotros vamos a entender entonces la magnitud eterna que tiene la gracia. La gracia de Dios es eterna. No es algo que pudiéramos nosotros catalogar como el plan B de Dios. No, la gracia siempre ha sido el plan de Dios. Y es importante que usted y yo tengamos claro esto de la gracia de Dios como eterna. ¿Por qué? Porque muchas personas, son muchas las voces que se escuchan hablando de la ausencia de gracia en el Antiguo Testamento, lo cual es completamente falso. Por ejemplo, nosotros podemos notar la gracia de Dios en el solo evento creador. Dios no necesitaba crear a nadie, pero por gracia nos creó. Por gracia creó el universo, por gracia creó el mundo, por gracia creó todo ser viviente sobre la faz de la tierra, por gracia creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Ve? Después de que el ser humano cae de su estado de gracia, de comunión plena con Dios, vamos a notar la gracia divina de una manera ya no total, ya no plena, pero sí siendo manifestada a la humanidad, por ejemplo, cubriéndoles de pieles la desnudez. De esa manera nosotros entendemos un rasgo de la gracia de Dios, dándoles, por ejemplo,
a la primera pareja humana, en ausencia de su hijo Abel, ahora les da un hijo sustituto, Seth, y a través de Seth vamos a notar que viene toda la descendencia a través de la cual aparecen nombres como Abraham, Isaac, Jacob, y de donde viene la nación hebrea, de donde posteriormente también vendría nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto como parte de la escogencia de la elección a través de la gracia. Dios escogió a Abraham por gracia, no porque lo mereciera. De la misma manera escogió a Isaac, a Jacob, a cada uno de los hijos de Jacob con los cuales cumplió un propósito específico. Y el pueblo de Israel, vez tras vez, fue perdonado, fue librado, fue escogido, ¿verdad? Por gracia y no necesariamente por merecimientos. Porque aun cuando el ser humano consagre la totalidad de su vida para agradar a Dios, ninguna de nuestras manifestaciones de santidad será suficiente delante de la total, absoluta y plena santidad de nuestro Señor y Dios. Entonces note, si la gracia de Dios es eterna, entonces está presente en el Antiguo, pero también en el Nuevo. En el Antiguo de una manera parcial, de una manera muy pequeñita, en el Nuevo Testamento de una manera abundante, de una manera prolija, ¿verdad? A través de la persona de Cristo Jesús y luego a través de la persona del Espíritu Santo, usando a la iglesia como instrumento de gracia para llegar a todos sus escogidos a lo ancho y largo del mundo. En segundo lugar, la gracia de Dios es gratuita. De nuevo, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos escribe en el capítulo 3, versículos 23 al 26. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. De nuevo, así como la eternidad de la gracia la entendemos a plenitud en la persona de Cristo Jesús, también la gratuidad de la gracia la entendemos en la persona de Cristo Jesús. Lo primero que señala el apóstol Pablo aquí es la sentencia total de muerte, digamos, de lejanía sobre toda la humanidad en el versículo 23 cuando señala: por cuanto todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Es decir, el pecado creó una brecha, un abismo tan grande que ningún ser humano, por esfuerzo, por mérito, por piedad, por devoción, por lo que fuera, ningún ser humano, puede alcanzar la comunión con Dios por sus propios medios. Luego, el apóstol Pablo dice: sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús. Y cuando usted y yo hablamos de la gracia de Dios como un don gratuito, como un regalo gratuito, algo que nos fue entregado sin ser merecido, hemos de señalar también que la gracia de Dios es humillante. La gracia de Dios es humillante porque despoja al ser humano de toda pretensión de cooperar en el proceso de la salvación, de ser, como digo frecuentemente, accionista en el plan de salvación. Ninguno de nosotros tiene ningún tipo de participación accionaria en el plan de salvación. Dios es el único autor, el único consumador, el único ejecutor del plan de salvación. Y de esa manera el ser humano queda excluido de participar de la salvación. ¿Cómo entonces la salvación llega a nosotros? Llega a nosotros siendo Dios el dador y nosotros los recipientes, en virtud
de que no hay nada que usted y yo podamos comprar, podamos hacer, podamos merecer para estar en comunión con Dios. A partir de eso es que me atrevo a decir que la gracia de Dios es humillante, porque no hay nada que nosotros podamos entregarle a Dios a cambio de nuestra salvación. No hay nada que usted y yo podamos entregarle a Dios a cambio de la comunión a través de la cual Él nos bendice diariamente. No hay nada que usted y yo podamos rendir a los pies de Dios para obtener de Él bendiciones y bondades. No, Dios nos bendice porque su gracia es gratuita. ¿Ve? Ahora, note entonces que Él nos da esa gracia gratuita a través de la persona de Cristo Jesús y de nuevo, a través del Cristo Jesús que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y en ese sentido, la gracia gratuita tiene como objetivo a la humanidad pecadora, a los escogidos de Dios, pecadores, pero haciendo parte de esa humanidad total pecadora, a esos escogidos que están llenos de pecados, completamente depravados de pecado, es a quienes Dios decide derramar en ellos su gracia salvadora. Dios ofreció a Cristo Jesús como sacrificio por el pecado. Y a través de ese sacrificio, usted y yo fuimos declarados justos a los ojos de Dios. Porque no solamente Dios se conforma con derramar sobre nosotros su gracia, sino que a la par esa gracia nos conmina, nos mueve, nos constriñe cada vez a creer y a poner nuestra fe de una manera contundente, absoluta, total en la persona de Cristo Jesús. Entonces, note, la gracia es la que nos conduce a creer en Cristo. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús, en consecuencia, ha llegado a ser salvo por esa gracia redentora. Ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos muestra que si bien Dios es un Dios dador de vida, un Dios que otorga dones y regalos, también es un Dios justo, porque está castigando en la persona de Cristo Jesús los pecados de la humanidad. Me explico, los pecados de la humanidad no quedaron impunes, fueron castigados en la persona de Cristo Jesús. ¿Ve? Ahora lo hace en Cristo Jesús porque estaba mirando hacia el futuro, dice el apóstol Pablo, mirando a todos los que él incluiría en ese plan de salvación. Y dice Pablo, incluiría, pero de hecho ya fueron incluidos porque recuerde usted que la elección soberana de Dios de todos los que hacen parte de su iglesia ocurrió en la eternidad pasada. Es decir, usted y yo ya estamos incluidos en el plan de Dios. ¿Cuándo se hace evidente? Aquí. Pero ¿cuándo se disfrutará a plenitud de esa salvación? En la eternidad futura. Entonces, note cómo se traza todo este hilo y todo ese hilo está sostenido en la persona de Cristo Jesús. Dios nos mostró su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos cuando ellos creen en Cristo Jesús. Entonces, la gracia gratuita también tiene como personaje principal a Jesucristo nuestro Señor. Y en tercer lugar, la gracia de Dios es soberana. La misma carta de Pablo a los Romanos, capítulo 9, versos 15 al 18, dice: Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. La gracia soberana es ese rasgo del carácter de Dios a través del cual Él decidió escoger a los que son suyos. ¿Ve? Y el texto de Pablo en Romanos está haciendo alusión a Éxodo 33, donde el Señor en esa manifestación gloriosa delante de Moisés le dice: yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. ¿Ve? Y en ese sentido, la misericordia, la gracia de Dios son soberanas. Es decir, no somos nosotros, la iglesia de Cristo,
No somos nosotros, los hijos de Dios, los que decidimos sobre quién viene la gracia de Dios. No, es un acto soberano de Dios. Dios decide a quién mirar con misericordia, de quién tener misericordia, a quién derramarle su gracia. Y en ese sentido, de nuevo, la gracia de Dios tiene ese elemento humillante, porque nosotros no tenemos ningún tipo de participación, ningún tipo de influencia, diríamos humanamente hablando, ningún tipo de palanca para poder echarle la mano a este o a este y definir que sobre este que es mi amigo, sobre este que es mi pariente, Dios va a derramar su gracia. Más bien nos corresponde constantemente confiar en la gracia soberana de Dios, que el Señor soberanamente derramará sus misericordias, sus bondades sobre las personas que de antemano Él escogió. Y note usted, mientras el pueblo de Israel es escogido para salvación en este texto, según el apóstol Pablo, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y deja claro además en el versículo 16, no depende de nuestro esfuerzo ni de nuestro deseo, también la gracia soberana se manifiesta escogiendo a otros para que su corazón se endurezca y no lleguen a recibir el mensaje de la salvación. ¿Cómo esto puede ser la gracia soberana? Humanamente es algo supremamente difícil de digerir. De hecho, estos tres componentes, estas tres verdades en torno a la gracia del Señor, ¿verdad? Que las hemos hablado, es eterna, es gratuita y es soberana. Son los tres elementos que más conflicto le causan en la mente y en el corazón a aquellos que no son de la Iglesia de Cristo, porque no logran reconciliar en su mente que es Dios el que escoge, que es Dios el que soberanamente elige, y Él elige no conforme a simpatías, sino conforme a su propio carácter imparcial, justo y santo. Entonces, note, la gracia de Dios escoge para salvación, pero la gracia de Dios también escoge a otros para perdición. Ahora, ¿cómo nos llega a nosotros la gracia? ¿Cómo nos llega? Es decir, ¿cómo nosotros podemos experimentar, cómo es que la vivimos diariamente? En primer lugar, la gracia se nos ha manifestado por medio de Cristo y de alguna manera esto ya es evidente, en tanto hemos dicho que la gracia es gratuita, ¿verdad? Hemos dicho que es soberana y hemos dicho que es eterna, y los tres elementos tienen en el centro a la persona de Cristo. Sin embargo, quiero invitarle que mire por favor Juan capítulo 1, verso 17. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces note que el elemento legal, el elemento judicial, si se quiere, nos fue entregado por medio de la persona de Moisés. Moisés, recuerden ustedes, el legislador por excelencia del pueblo de Israel, pero ahora en la persona de Cristo, de quien ya señalamos, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Abraham, Cristo es superior al tabernáculo. Ahora Cristo es la persona que Dios escogió para manifestarnos a través de él su gracia soberana. Y recuerden ustedes, las personas con las que Cristo compartió la mesa no fueron, entre comillas, los merecedores de semejante privilegio. No eran los líderes religiosos, no eran los puritanos de la época, no eran nada de esto. Prostitutas, recaudadores de impuestos, hombres y mujeres de una reputación indigna, pero a ellos Dios decidió derramarles su gracia en la persona de Cristo Jesús. El mismo Jesús que por gracia decide poner sus manos encima de un leproso y no es contaminado él de la lepra, sino más bien en el mejor sentido posible, Cristo contamina con su gracia a la persona del leproso para limpiarle y sanarle. Note entonces que en Cristo tenemos la manifestación de la gracia de Dios. En segundo lugar, la gracia de Dios se proclama a través del Evangelio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 1 al 4, dice: lo mismo sucedió en Iconio.
Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles contra Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Note entonces que el relato que nos regala Lucas a través del libro de los Hechos de los Apóstoles señala que la gracia es el elemento principal, digamos, el mensaje principal que debiera contener cualquier predicación evangélica, cualquier predicación cristiana a lo largo de la historia. Tristemente, nosotros encontramos que el mensaje de la gracia ha sido desvirtuado, ha sido puesto en segundo, tercer, en último lugar por muchos predicadores, olvidando así que el mensaje de la gracia es el tesoro más grande que usted y yo tenemos para compartir a cualquier persona sobre la faz de la tierra. De esa manera nosotros necesitamos entender lo siguiente: cuando se predica la palabra de Dios, debe predicarse como una moneda que necesariamente tiene dos caras. Por un lado está la instrucción o la ley que nos muestra lo pecadores que somos. Y como somos pecadores, estamos completamente destituidos de la gloria de Dios. Pero por la otra cara de la moneda vamos a encontrar la gracia soberana, la gracia gratuita, la gracia eterna, ¿verdad? A través de la cual Dios nos pone en comunión correcta con Él a través de la persona de Cristo Jesús, a través de la cual nos manifiesta los favores y las misericordias que Cristo vino para dar a un mundo caído, a aquellos que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo para que llegasen a ser sus hijos. Ahora note que es tal la importancia que la gracia tiene en el mensaje apostólico del Nuevo Testamento, que dice el texto: los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y es necesario que tengamos esto muy claro, porque la gracia de Dios debe predicarse con valentía. Porque hay muchos otros mensajes que quieren levantarse para sustituir el verdadero evangelio, que quieren levantarse para proclamar a otros Cristos, a otros Mesías, a otros Salvadores. Y en ese sentido la gracia debe predicarse con valentía, con contundencia, con radicalidad, no con fanatismo, no con fanatismo, pero sí con radicalidad, conociendo la palabra, entendiendo la palabra y haciéndolo con completa integridad de corazón. En tercer lugar, el Espíritu Santo es la persona que nos comunica a nosotros la gracia divina. Entonces hemos dicho que la gracia se nos manifiesta en la persona de Cristo Jesús. En segundo lugar, que la gracia es proclamada a través del Evangelio. Y en tercer lugar, que el comunicador de esa gracia es el Espíritu Santo de Dios. Mire por favor en el Antiguo Testamento el profeta Zacarías, capítulo 12, versículos 10 al 11. Zacarías 12, 10 al 11. Dice: entonces derramaré el espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. El dolor y el luto en Jerusalén serán tan grandes como el duelo por Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Cuando vemos este texto, estamos delante del anuncio profético del Antiguo Testamento de la venida del Espíritu Santo. Y la venida del Espíritu Santo es llamada por Zacarías la venida el derramamiento del Espíritu de gracia. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que habita en el corazón de cada uno de nosotros. Decimos con frecuencia: Cristo habita en mi corazón. Y sí, Cristo a través del Espíritu Santo.
Luego es el Espíritu Santo el que ha venido a hacer morada en cada uno de nosotros, y es a través del Espíritu de gracia que usted y yo estamos recibiendo el mensaje de la gracia de Dios. En primer lugar, por medio de su palabra, pero también a través de todas las bondades que Dios derrama sobre nosotros cada día. Dios constantemente nos perdona, renueva sus misericordias, nos da favores inmerecidos, ¿verdad? Y de esa manera entendemos que el Espíritu nos está comunicando la gracia. Y esa gracia derramada sobre nosotros debiese provocar en nuestra vida arrepentimiento. Debiese provocar en nuestra vida un profundo deseo de vivir como iniciamos señalando en este estudio, que usted y yo fuimos llamados para vivir de una manera santa, que agrade y exalte el nombre de Dios. Entonces noten que hemos señalado varias cosas. Los tres elementos fundamentales de la gracia del Señor. Ella es eterna, es gratuita y es soberana. Pero en segundo lugar hemos dicho que la gracia se nos manifiesta, la llegamos a conocer a través de Cristo Jesús. Ella es proclamada a través del Evangelio y su comunicador por excelencia es el Espíritu de gracia, que no es otro que el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de hacer este estudio y encomendémonos a la gracia del Señor para que de esa manera usted y yo podamos cada día proclamar el nombre de Cristo, proclamar su Evangelio y podamos hacerlo conforme al poder del Espíritu Santo de Dios que habita en el corazón de cada uno de nosotros. Señor amado, nos abandonamos en tus preciosas manos, rogando que tu bondad y misericordia, Señor, sean las que sazonen nuestra existencia cada día. Apelamos a tu gracia soberana, a tu gracia gratuita, a tu gracia eterna, Señor, cada vez que nos relacionamos contigo. Apelamos a tu gracia, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Apelamos a tu gracia porque diariamente necesitamos de tu dirección, de tu consejo. Y apelamos a tu gracia, Señor, porque sin ella sería imposible que pudiéramos vivir de una manera santa que te exalte y que te glorifique, Señor. Damos gracias por los medios que nos has dado para llegar a conocer esa gracia maravillosa. En primer lugar, el medio más glorioso, más excelso, más sublime, que es Cristo Jesús. A través de Él nos manifestaste tu gracia. Señor, gracias también por el regalo de la Biblia, la Sagrada Escritura, a través de la cual nosotros tenemos el testimonio en tus propias palabras de lo que significa la gracia soberana que nos has dado. Y en tercer lugar, gracias porque has puesto dentro de nosotros tu santa presencia por medio del Espíritu Santo para que Él nos comunique la gracia y ahora nosotros podamos a través de Él comunicarla a otros que todavía no te conocen. Señor, damos gracias por esta tarde, por este tiempo de estudio bíblico, Señor, y pedimos que esta verdad de tu gracia sea real en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amados hermanos, amados amigos, que el Señor les bendiga y que Dios haga florecer en nosotros la vida de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Hasta una próxima ocasión cuando volvamos juntos a estudiar la sagrada palabra de Dios. Dios les guarde.